¿Qué es la retención en la fuente? Veamos. La retención en la fuente es un mecanismo de recaudo gradual y anticipado de un impuesto. A través de esta definición ya nos estamos dando cuenta de que la retención en la fuente no es un impuesto como tal. Por el contrario, es un mecanismo que contribuye al recaudo en forma gradual y anticipada de otros impuestos. ¿Y sobre qué tipo de impuestos se lleva a cabo ese recaudo gradual y anticipado? La retención en la fuente se realiza sobre el impuesto de renta y complementarios, sobre el impuesto al valor agregado IVA, sobre el impuesto de timbre desde el punto de vista de los impuestos nacionales y sobre el impuesto de industria y comercio desde el punto de vista de los impuestos territoriales. Así pues que siempre que se realice un pago, quienes estén autorizados como agentes de retención a título de estos impuestos deberán practicar la respectiva retención como mecanismo de recaudo gradual y anticipado. Recordemos además cuáles son los elementos de la retención en la fuente. Tenemos el sujeto activo, en este caso el Estado. El sujeto activo sería la persona a quien se le practica la retención en la fuente, o sea, el sujeto retenido. El hecho generador, la causa o hecho que genera que se pueda practicar la retención en la fuente, la base gravable, el valor sobre el cual se va a aplicar la tarifa y la tarifa el porcentaje que se aplica sobre la base gravable. Para estos tres últimos, hecho generador, base gravable y tarifa, debemos tener en cuenta la tabla de retención en la fuente que define el gobierno nacional de manera anual mediante decreto. Ahora miremos la dinámica que se cumple a partir del momento en que se practica la retención en la fuente. El agente de retención retiene y ese agente de retención puede ser muy bien una persona natural o una persona jurídica. Deben retener a quien está vendiendo los bienes o prestando los servicios, o sea que es el comprador quien retiene al vendedor. Tengamos en cuenta que ese agente de retención debe estar autorizado para hacerlo. En un video posterior vamos a ver quiénes son agentes de retención. Una vez que esa persona jurídica o esa persona natural como comprador le ha practicado retención en la fuente al vendedor, el valor o la suma que retiene se lo deberá pagar al Estado. ¿Y a través de quién lo paga? Pues debe utilizar el formulario 350, que es el formulario de retenciones en la fuente, y ahí vamos a encontrar los conceptos de retención en la fuente a título de impuestos nacionales. Allí no encontraremos las retenciones practicadas a título de impuestos territoriales, solamente para impuestos nacionales. Esos valores presentados en la declaración y que serán pagados al Estado representan para el vendedor un anticipo del impuesto de renta, el cual podrá descontar de este impuesto de renta al momento de presentar su declaración de impuestos sobre la renta y complementarios. Así pues que se está cumpliendo lo que se está definiendo en el concepto. La retención en la fuente es el mecanismo de recaudo gradual y anticipado de un impuesto. ¿En qué momento se debe practicar la retención en la fuente? En el momento de la causación o devengo o cuando se realice el pago. Tengamos en cuenta que las personas que están obligadas a llevar contabilidad lo deben hacer por el sistema de causación o devengo y es justo en ese momento en el que deben practicar la respectiva retención en la fuente. Para el caso de algunas entidades públicas, esta retención no la harán en el momento de causación o devengo, sino que lo harán en el momento en que se realiza el pago. ¿Y cuándo se deben consignar a la DIAN o al Estado los dineros retenidos? Se deben consignar al mes siguiente de acuerdo al calendario tributario. Al respecto, el Gobierno Nacional también de manera anual saca un decreto donde define el calendario tributario y estos agentes de retención verificarán en dicho calendario en relación al pago de la retención en la fuente su fecha de pago teniendo en cuenta los últimos dígitos de su NIT. ¿Qué se debe hacer para poder consignar los dineros retenidos? Como ya lo había mencionado en la dinámica anterior,
debe utilizarse el respectivo formulario prescrito por la DIAN, en este caso el formulario 350, el cual contiene las secciones para las retenciones en la fuente de los impuestos nacionales. ¿Significa entonces que las retenciones en la fuente se practican mensualmente y también se deben declarar en forma mensual? Por supuesto, esa es la periodicidad de declaración y pago de las retenciones en la fuente practicadas por cada uno de los agentes de retención. Tenemos el siguiente ejemplo. El impuesto de renta calculado para la vigencia fiscal del 2020 fue de 25 millones y las retenciones en la fuente practicadas a título de ese impuesto a lo largo del 2020 fue de 7 millones. Es decir, que esas retenciones practicadas constituyen un anticipo del impuesto de renta calculado, o sea, de los 25 millones. En este sentido, el valor que tendrá que desembolsar el contribuyente al final del periodo, un año, para el pago del impuesto de renta será únicamente de 18 millones, pues ya se habían anticipado o pagado 7 millones a través de la figura de la retención en la fuente, retenciones, pagos que realizó el comprador en el formulario 350 al Estado en forma mensual. Entonces tenemos impuestos sobre la renta, 25 millones de pesos, retenciones practicadas durante el año 2020 y que el vendedor debió haber registrado como anticipo de impuesto de renta, 7 millones de pesos, valor a pagar por impuesto de renta, 18 millones de pesos. Aquí se ratifica una vez más que la retención en la fuente es un mecanismo de recaudo gradual y anticipado de un impuesto, en este caso, para el ejemplo concreto del impuesto de renta. Bueno, como siempre, espero que este video haya sido de mucha utilidad. Invitarlos para que dejen sus comentarios, también para que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho y así puedan seguir recibiendo de manera permanente el material que sigo trabajando para ustedes. Hasta la próxima.